Un saludo para todos los que están aquí presentes, Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos que están conectados con las radios en todo el mundo. Dios les bendiga a todos. En 30 años yo fui a 22 países y fue muy poquito el espacio de prédicas por el tiempo y el costo a través de las radios, a través de las televisoras que van a empezar a multiplicarse. Esa profecía fue hecha hace casi 10 años para nosotros, que no le dimos importancia hasta ahora, que el Señor entró a multiplicar las radios en todo el mundo. Es fuera de algo humano, es el Señor el que está multiplicando las radios y las televisoras. Vamos a ver un tema que se llama locura, porque la Biblia habla que la cruz es locura para los que se pierden. Hay muchos cristianos que creen en Jesucristo, pero no creen en la cruz, porque es locura para esos cristianos que no creen en la cruz. Hay unos que se ponen en la cruz aquí, se maldicen porque la cruz es maldición. Estamos hablando de algo espiritual, no algo que muchos se cuelgan una cruz, porque no entienden que la cruz es maldición y Él llevó nuestras maldiciones en la cruz, el Señor. Vamos a ver que para entender la locura de la cruz se tiene que ser espiritual, si no, no se entiende. El cristiano carnal no entiende la cruz, le es locura, porque la cruz es padecimiento. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, y la cruz es padecimiento, y el que no cree en el padecimiento no tiene derecho a ir al reino. Eso ya lo hemos visto. El reino de Dios. Tienen la bendición de un regalo de Dios, de un paraíso, un tiempo determinado, pero hasta ahí. Porque creen en el Señor como persona, que es Hijo de Dios, que vino, que vivió, que anduvo entre nosotros, hizo milagros, que murió en una cruz y que resucitó. Pero hasta ahí no creen en lo que Él dice, creen en el personaje. Me decía una persona muy cerca a mí, yo creo en todo lo que dice la Biblia. A ver, pásame tu Biblia. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué no hablas lenguas? No puedo contestar. Porque muchos no creen en las lenguas. Muchos grupos no creen. Yo crecí en un grupo que no creía en las lenguas. Es locura lo espiritual. Y el primer texto que voy a tomar, que es Primera de Corintios 2:14, el hombre animal, somos animales racionales, tenemos una inteligencia para razonar, unos más agilizadas que otros, pero no más inteligentes, más lentas. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Vamos a hablar de la locura. Porque le son locura a los hombres que no tienen nada espiritual de parte de Dios. No hablan lenguas, no echan fuera demonios, no echan escorpiones ni serpientes, pueden quitar, porque no tienen poder de Dios. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando estas dos cosas. La Escritura limpia al hombre. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. El hombre que medita en su ley día y noche será bienaventurado, dice el salmista. Día y noche. Pero como no entramos a entender lo que dice el Señor para nuestra vida eterna, que es más importante, aquí podemos hacer mucho dinero, podemos tener una vida agradable, pero nos vamos y no nos llevamos nada. Aquí roban, minan, hurtan
Y dice, haceos tesoros en los cielos donde no minan, no roban, no hurtan. Son eternos. Pero el hombre animal no, es locura. Y lo dice en el Salmo 49, el 13, creo que es el 13. Empieza el salmista a decir y a describir a los hombres desde el 6 que confían en sus riquezas, en el 6, 49, 6, y ahorita venimos al 13. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice en el 13, pueden leer en sus casas, las personas que nos escuchan, el Salmo 49. Este es su camino, es su locura. Los que confían en las riquezas y en sus haciendas se jactan. Corren sus descendientes por el dicho de ellos, etcétera, etcétera. Creen que sus vidas son eternas. Pueden leer este pasaje largo del Salmo 49 que habla sobre las riquezas. El camino de ellos para Dios es locura. Ese es el dinero, es la raíz de todos los males. Y para el Señor el camino de las riquezas es locura. También lo dice el apóstol Pablo, hablando del dinero. Dice que le dice a Timoteo, huye de estas cosas, porque por ahí muchos se han desviado. Dice. La raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Y los ricos, la mayoría de los que tienen, dicen que no tienen. Y se engañan a sí mismos, porque el corazón es engañoso y perverso. El corazón del hombre. Por eso el hombre animal es engañado. Por esa razón. Vamos a ver cómo a través de la locura de la predicación es una locura para los que nosotros tomamos el camino de los hombres que nos dicen que estamos locos. Si lo que amamos, dice el apóstol Pablo, es para el Señor. Entonces hay un punto, el Señor dice que los locos son los que amansan o la palabra es guardan riquezas. Para Dios ese es un camino de locura. Para todos los cristianos que son cadaucheros, el camino de la cruz es locura. Para todos que se pierden es locura. Pero dice el apóstol Pablo, para nosotros es potencia de Dios. Ese es entender y tocar dentro de esas locuras. Pero bueno, hay mucha incredulidad en el hombre animal. Lo mío empezó con una locura. El Señor en un abrir y cerrar de ojos, me arregló mis dientes. Me puso oro amarillo en 4 dientes, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es locura me corrieron en una iglesia por decir eso, por decir la verdad de lo que me sucedió. Y algunos que están escuchando no van a creer lo que estoy comentando como testimonio, porque eso me hizo abrir los ojos y se me cayeron las escamas de los ojos y empecé a buscar al Señor. Yo era un cristiano, ni siquiera cadauchero, yo creo, cada año iba yo pocas veces a la iglesia, ya grande, ya después de la universidad. Y el Señor me llamó a través de un milagro que no entra en la mente humana, pero como lo recibe uno y uno es testigo de ese milagro, entonces lo cree uno. Pero el hombre es incrédulo por naturaleza. Y cuando empecé, le dijeron a mi esposa, mi hermano se está volviendo loco. Así le dijeron, loqueamos por el Señor. Es el mensaje. Vamos a ver algunos puntos importantes. A Hechos 26, 24 y 25. Y diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador donde estaba Pablo, defendiéndose,
Las muchas letras se vuelven locos, dice. El 25, por favor. Mas él dijo, no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Cuando nosotros sabemos la verdad de Dios, primero hay muchos que manejan, por ejemplo, Juan Hus dice que la verdad hiere y la mentira mata. Y la palabra en Gálatas dice que la verdad, dice, hace enemigos. Porque la verdad, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Aquí le dice, estás loco. No, no soy loco, excelentísimo Festo. Hablo palabras de verdad y de templanza. Para el hombre natural es locura. 2 Corintios 11, 16 y 17. Hay varios puntos ahí en el 11, pero vamos a empezar con estos dos versículos. Otra vez digo que nadie me estime ser loco, de otra manera, recibirme como a loco para que aún me gloríe yo un poquito. Y dice, ustedes son ministros, yo más. Y empieza a hablar de que él era más en todo, el apóstol. Aún Pedro, Juan y Jacobo, los que parecían ser algo, no me dieron nada. Los que andaban pegaditos al Señor, los tres, y lo podemos ver, ya lo hemos visto en otros temas. Ellos, dice, no me dieron nada. Parecían ser columnas, pero no me dieron nada. Y empieza a gloriarse, como loco, dice. Ustedes hablan lenguas, yo más. Ustedes son ministros, un poquito más adelante, no sé si lo quiero poner, ahí está. Son ministros de Cristo, como poco hablo, sabio hablo, dice, yo más. En trabajos, más abundante. Y empieza a describir sus padecimientos, él más. Sin embargo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Habían divisiones porque no querían la verdad de Pablo, los corintios. Y lo maneja en el 11:1, 3 y 4, de ahí mismo, de 2 Corintios. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme. En el 3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva y con su astucia sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Ahí maneja un punto importante. Así como la serpiente engañó a Eva, sean corrompidos vuestros sentidos. ¿Por qué? Porque los corintios había divisiones, envidias, contiendas, herejías. Dice, tú no eres apóstol, le decían a Pablo. Yo de ninguna manera tengo el que ser apóstol, dice, que me digan que no soy. El Señor lo llamó y él empezó a caminar en ese evangelio que dice en el 1, 12 y 13 de Gálatas, el evangelio que yo recibí, no lo aprendí de hombres. El hombre animal no entiende lo que traen los que son seleccionados por misericordia, porque así es. Dios no tiene acepción de personas. Y un día le pregunté, ¿por qué me llamó si no soy mejor que nadie? Es selección de misericordia, para que otros escuchen y vengan al camino del Señor. Para eso me llamó, y porque sabía que yo iba a caminar en este llamamiento. Dice que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. El punto importante es que él recibió por revelación el evangelio
Y dice en el 2 de 1 Corintios 2, 5, 6 y 7, dice a los corintios, que le está diciendo en el otro en su segunda carta, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. El hombre animal no percibe lo espiritual, porque se ha de examinar espiritualmente. Mientras el hombre no sea espiritual, no funciona lo espiritual en él, aunque se crea que es muy espiritual. Dice, más en poder de Dios. El siguiente, por favor, 6. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, los que tienen la verdad, los que tienen el espíritu de verdad, que dice Juan, no lo pongan, Juan 14, 16. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshace. Esa sabiduría no es humana. La que yo traigo no es humana. Y muchos de ustedes lo saben. Algunos de los que me están escuchando empiezan a entender que hay algo diferente en el Evangelio, que es el reino y que es por revelación. Porque el Evangelio del reino es por revelación, no es por sabiduría humana. Entonces todos los que tienen sabiduría humana, que van a estudiar escatología, exégesis, hermenéutica, etcétera, traen contaminación. Lo dice ahí en el 2 de Corintios 11, 4. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiere otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrirías bien. Se recibe otro espíritu, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay gente que tiene espíritus de error y lo dan sin que ellos crean que andan en error. Creen que tienen la verdad y son tan soberbios. El hombre animal es soberbio. Todos los que estamos en la carne, hablando de que tenemos nuestro espíritu humano en la carne y que nos movemos, si no nos movemos el espíritu y sujetamos la carne que es soberbia, recibe otros espíritus. Y uno de ellos son los espíritus de error, que habla el mismo apóstol Pablo, que en los postreros tiempos vendrán, y habla de los espíritus de error y de las doctrinas de demonios, que son las que tienen los ídolos, y también los cristianos que tienen aquí idolatría, tienen también el punto de apertura de los espíritus caídos. Por eso no pueden pensar correctamente, porque el corazón es engañoso y perverso. 17:10 de Jeremías. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando sale la fuerza del pensamiento del corazón, que es engañoso y perverso, engaña al hombre y a la mujer. La mujer fue engañada y el hombre también. Y esa es la razón por la que no entienden lo espiritual. La locura, es una locura para ellos. Lo que para Dios es locura, lo que hacen, que buscan la buena vida, dice la comodidad temporal de pecado. Así lo dice la palabra. Estamos muy cómodos maneja la expresión, hablando de Moisés, que no prefirió esa parte de que era príncipe del gobierno del faraón, era hijo del faraón, y le desechó. Las comodidades temporales de pecado, lo dice Hebreos 11, 22 al 23, algo así. Bueno, vamos a buscar otro pasaje en 2 Corintios 5:13, ahí mismo donde estábamos, casi 5:13, no, 11. Dice, porque si lo que hacemos es para Dios, si estamos en ceso es para vosotros. Para muchos
loqueamos en el sentido de lo que hacemos para Dios. Es lo que era hablar, por ejemplo, el himno que cantamos. Las zorras tienen cuevas para dormir, casas. Son sus casas de las zorras. Y el cristiano que tiene casa propia, apenas si pudiera alcanzar a ser pueblo santo. Apenas. Ni siquiera sacerdocio, ni levita, ni obispo, y menos ser rey. Ese es el punto. Porque el Señor dice que no tuvo donde su cabeza recostar. Y un predicador de esos, que hay miles, estaba diciendo que sí tuvo. Que en la barca iba con su cabeza recostada y que lo despertaron. Que sí tuvo donde recostar su cabeza para justificar lo que él tiene. Increíble. Tienen un velo. Hace poco, unos días, estaba alguien gritando, esos que gritan y bla, bla, bla. Y no se dan cuenta que ellos están gritando, increíble, porque tienen espíritus de error. Y lo que dicen, ellos creen que es la verdad. Pero son espíritus que han trabajado en el corazón del hombre. Y es parte de cuando nosotros encontramos la verdad y la caminamos, como el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces le dijeron que estaba loco? El apóstol Pablo. Ahorita el hermano cantó, dicen por ahí que loco me volví. Nos volvemos locos los que hacemos las cosas que el Señor nos pide. Para los del mundo, para los incrédulos, para los que no hacen las cosas, nosotros estamos medio cifrados. Eso es lo que maneja la palabra. Hay dos lugares en donde van los locos. La locura del mundo o la locura de Dios. Y por eso hay que escoger bien de qué parte estamos locos. Si loqueamos por el Señor, dice el apóstol. Salmos 85, 8. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Hablará paz, el reinado de paz de los santos, 1000 años y 500 más aproximados. El reino de paz, del príncipe de paz, que es Jesucristo, como dice Isaías 6:9, el Padre eterno y príncipe de paz. Que no se conviertan, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó? El diablo. ¿Quién más? ¿Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? El diablo es el enemigo del hombre y lo agarra y lo zarandea y le dice, estás mal, ellos están locos. Vente acá, yo te doy riquezas. Y así es el punto de riquezas pasajeras, que no nos llevamos ni un peñique al otro lado. El rico y Lázaro, que era el menesteroso, ¿qué dice del rico? Abrió los ojos en el infierno. Y ahí empezó a clamar. Cruzamos la línea, inmediatamente nosotros seguimos vivos, hermanos. Los espíritus, el espíritu de los huesos vuelve a Dios que lo dio, y el alma va a un lugar de espera para ser glorificada después, o para ser glorificada para castigo también. Ese es el punto que el 16 de Lucas, no lo pongan. Es importante que nosotros entendamos ese texto, que no se conviertan a la locura. ¿A cuál locura? Si son santos, a que no regresen. El que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino.
Eso lo dice la palabra. Por eso no se conviertan a la locura del mundo. Dice Demas y no sé qué más, dice el apóstol Pablo, se han ido al mundo, me han abandonado. Y andaban en el camino con Pablo, en ese camino de santidad, y no lo quisieron. El mismo Judas tenía esa suerte, dice, no la quiso tampoco. En 1 Corintios 3, 19 a 20, 21, para aquellos que dicen, no, es que yo soy muy sabio, conozco mi área, estudié perfectamente bien, pero dice que la sabiduría que está en este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. El 20, por favor. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Hay un punto importante, muchos buscan la gloria de los hombres. Verse bien, hablando de lo espiritual, no de la presentación física, de ropa. No, verse bien espiritualmente delante de los hombres. Conozco muchísimos donde he ido hacia otros países y que buscan la gloria de los hombres cristianos. Que los vean bien, no buscan la gloria que viene de Dios. Ese es el punto de importancia, que buscan la locura del mundo, en que los vean todos bien. Vamos a ver, aquí tengo en 1 Pedro 2:20, me gustaría, que es parte de la locura de la cruz. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios. Dios le agrada que nosotros padezcamos persecución. Lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque en la aflicción se conoce el verdadero sentimiento. En eso se conoce el verdadero sentimiento. Y el camino del reino es locura para los que se pierden la cruz. Porque el creyente normal, el creyente animal, el hombre racional, humanamente, no cree en la cruz, no cree en el padecimiento, no cree en la aflicción. Predica pura bendición. Estos hermanos que escucho a veces por la radio para saber qué predican pura bendición. El Señor maneja que la aflicción es agradable delante de Dios. Sufrir cuando somos haciendo bien, no mal. Porque dice, maestro bueno, porque me dices bueno, solamente Dios es bueno. Él era hombre en ese momento. Y el bien viene de Dios. Y si lo sufrimos por el Señor, dice que es agradable a Dios. Por eso dice en Romanos 8:36 que somos estimados como ovejas de matadero. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. La estimación del Señor, ovejas de matadero, para los que son ovejas. Para los santos, el 116:15 del Salmo, también dice casi lo mismo, los que son santos. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La estimación del sufrimiento, los dolores de la muerte, es la estimación del Señor. Es locura. ¿Para qué? Para que nos dé algo grande, algo que vale la pena, algo tan grande que no entra en la mente humana, en la mente animal. Dice que cosas que ojo no
no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas de las cuales no se puede hablar. Yo sí tengo permiso de hablar del tercer cielo, pero no se puede hablar, porque si no creen en las cosas naturales, en los milagros, en la potencia de Dios, en ver levantarse un paralítico. Lo vimos allá en el Salón de los Ferrocarrileros. Llegó un paralítico y salió con su silla de ruedas cargando. Y hay un montón de ejemplos. Muchos de ustedes han sido sanados, han sido liberados, pero el hombre es difícil de que se le caigan las vendas, las escamas de los ojos, por el corazón endurecido. Por eso no quieren entender que para merecer hay que padecer. En segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5, para ir al reino necesita no ser perseguido. Dice, tanto por nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios, los que son perfectos, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Dice que el sufrimiento que habla ahí es agradable a Dios. Y dice una demostración del justo juicio de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros, dice el apóstol Pedro, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si no hay padecimiento, no hay reino. Todos los discípulos, por ahí hay una alabanza que canta el hermano Ángel acerca de los testigos. Testigos, me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta el último en la tierra. La palabra testigos, traducida del original, quiere decir mártires. Eso es lo que dice el escrito original. El Señor les dijo, me seréis mártires. ¿Por qué? Porque somos estimados para el reino, amados. La estima es un sentimiento de cariño que en lo humano podemos descifrar de manera gramatical. En Isaías 43:4 me gusta tocar este texto. Porque mis ojos fuiste de grande estima, sufrimiento. Le agrada a Dios que nosotros suframos. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos filtran para ser honorables. Si no, no somos honorables. Si nosotros no tenemos el cariño y la honorabilidad para el Señor, ser honorables, queremos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente que se cree tan lista que cree engañar a Dios. ¿Y qué dice el refrán? No hay mejor engañador que el que se engaña a sí mismo. Así de simple. Quieren engañar a Dios y Dios no puede ser burlado. Y dice, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Va a dar naciones por mi alma, por la tuya, por la vuestra. Naciones que se van a venir contra nosotros, dice el salmista en el 3:6. No temeré, dice, de 10 millares de pueblos, 10,000 pueblos, es lo que, números 10 millares, que pusieren cerco contra mí. Es lo que se viene. Las naciones que va a dar por nuestra alma se vienen contra nosotros. En el otro lado ya están siendo masacrados los cristianos en muchos lugares. Asia Menor, estamos hablando de África, Medio Oriente, en la India,
en todos lados, China, en todos lados están haciendo presión. Ahora en Chile, hace unos años fuimos a Chile y estuvimos, no sé, 400 iglesias, ¿no? Algo así, ¿no? Lo importante ahorita es que están quemando las iglesias en Chile, las iglesias cristianas y las iglesias católicas, las están quemando. Y pues se entristece uno porque uno conoció a algunos hermanos allá. Pero ese es el término que el Señor nos pide, que podamos ser fieles hasta la muerte y llevar nuestra carga, nuestra cruz, para que seamos dignos de Él y del reino por el cual, dice, así mismo padecemos. Hablando de la loquera de la cruz, hay muchos textos que manejan esto, pero lo más importante es, o somos locos del mundo o somos locos para Dios. Así lo maneja dos textos que leímos. Uno en el Salmo 49:13 y otro hay varios textos hablando de la locura. El 1:18 de 1 Corintios, 1:18, 1 Corintios, el comienzo del tema, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz. Para los cristianos naturales, los que creen en Jesucristo de lejitos, como yo lo creí 38 años y medio de lejitos. Cuando me hizo el milagro, lo busqué, lo palpé, lo toqué, lo vi y lo he palpado durante todo ese tiempo que Dios me ha dado de vida, una y otra vez, porque el que busca, halla. Y para otros es locura. Me llamó para edificar la iglesia. La profecía edifica, exhorta y consuela. Para eso me llamó. Y también hay gente que me dice, ven a sanar enfermos. No me llamó para sanar cuerpos. Lo hago por misericordia. Pero el punto importante son las almas. Recuerdo cuando me dijo, te he llamado para salvar almas. No solo a santificar y a perfeccionar, también a salvar. Por las señales de mi ministerio, el camino del reino es locura para los que se pierden. Para eso. Esto es locura. Lo dice. ¿Cómo voy a vender? ¿De qué voy a vivir? Dice, porque es locura quedarse sin nada. Como dice, ven y sígueme. El hombre no alcanza a dejarlo todo porque es un proceso espiritual. Yo lo hice rápido, el proceso espiritual, y eso me ayudó a dejarlo todo. Por eso es que es importante que nosotros hagamos las cosas en el hoy presente. Hoy es el día, dice. Dentro de poco, hermanos, todos los que estamos aquí, si tenemos temor de Dios, vamos a morir por el Señor. Si no, nos vamos a ir a un castigo eterno. Ese es lo que les debo decir a todos. Y por eso voy a pagar un precio yo. Me van a venir a buscar. Pero ese es el precio que tengo que pagar. Y lo pagaré. Es tránsito lo que me queda de tiempo en esto. Y tránsito pequeño, no muy largo. Algunos creen que tienen mucho tiempo. Y todos vamos a cero. Los que no nos queremos ir a un castigo eterno, todos los que estamos aquí vamos a cero. En cero. Eso es importante entenderlo.
para los que nos escuchan también. El que podamos resistir el día malo. ¿Cuántos tienen autoridad para ayunar mucho tiempo? ¿Cuántos tienen autoridad para ver sufrir a sus hijos? Eso es lo que viene. Pero es locura. Locura. Todo eso es locura. Pero a través de esta locura, dice que si loqueamos para Dios. Nos va a dar el último versículo, Apocalipsis 21, 7. Todo. El que venciere poseerá todas las cosas, todas las cosas. Somos reyes del universo, aquellos que hemos sido llamados a poseer todas las cosas, ser vencedores. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, inmortal. Nada más, eso es lo que nos va a dar para empezar. El universo, para que andemos gobernando el universo. Para que nunca dejemos de existir. Eso es lo que quiere decir ser hijo de Dios. Tener la naturaleza divina. Pero para eso tan grande, necesitamos ser colados. Colados, seleccionados para recibir lo grande que el Señor nos quiere dar al que venciere. Dios les bendiga a todos, hermanos.